El olor dulzón a vino derramado y liebre asada, antes símbolo de abundancia, ahora se esforzaba por disimular el hedor metálico que saturaba el aire. En el opulento salón de la hacienda San Jerónimo, el brillo de los candelabros de cristal reflejaba un espectáculo grotesco. 2 hombres, robustos hacendados, yacían postrados, sus cuerpos aún rígidos, rostros azulados en una mueca de dolor indescriptible. El coronel Ricardo Mendoza y el barón Frederico Tavares, otrora pilares de poder, reducidos a meros espectros sobre la alfombra persa. Platos y copas de plata, que antes estaban repletos de manjares, ahora yacían derribados, sus obras esparcidas como vestigios de una batalla macabra. Solo los lugares en la mesa principal, donde las Ras, Isabel y Sofía deberían haber estado, mantenían un silencio elocuente. Sus manteles, apresuradamente arrugados, y los brocados olvidados eran las únicas señales de su presencia, o mejor dicho, de su huida. La ausencia de ellas era una respuesta fría e innegable al horror que se desplegaba. Los cuerpos del coronel y del barón reposaban en posiciones antinaturales, casi teatrales, como si hubieran sido arrastrados por una fuerza invisible en sus últimos y desesperados momentos. No había señales de lucha física, de espadas desenvainadas o de disparos. La violencia era interna, silenciosa, más insidiosa. De los labios de ambos escurría una espuma oscura y espesa, la espantosa firma de un tormento que les consumió por dentro. Alrededor, otros invitados, afectados por una súbita enfermedad, se tambaleaban o se agarraban el estómago, el pánico estampado en sus ojos llorosos. El lujo del salón, con sus frescos en el techo y muebles tallados a mano, contrastaba brutalmente con la profanación de la vida que allí se había consumado. El murmullo de pánico inicial, los gritos histéricos y los ruidos de vómito que llenaron el salón, ahora daban paso a un silencio pesado y opresor. Un silencio que se instaló con el último y estertorado suspiro del coronel Mendoza. Era un vacío que gritaba la ausencia, no solo de la vida que se había extinguido, sino de cualquier explicación plausible para semejante carnicería. Las miradas de los sobrevivientes, o de los que aún podían ver, se fijaban en las copas y platos, como si buscaran allí, en un fragmento de porcelana o en el residuo de una salsa, la clave del enigma, pero la única pista verdadera yacía en las sillas vacías de la cabecera de la mesa, un vacío clamoroso que se burlaba de la comprensión. La liebre asada, otrora el manjar central del banquete, yacía intacta en algunos platos, en otros, solo migajas dispersas. Aquella que fue la estrella de la noche, ahora parecía un instrumento de muerte. Ningún mueble estaba fuera de lugar, ningún tapiz rasgado. La destrucción era interna, orgánica, una violencia que escapaba a la percepción inmediata, pero cuyos efectos eran innegables. La escena era casi quirúrgica en su letalidad. Lo que antes era celebración, se transformó en un escenario de tragedia, donde la opulencia de los invitados era solo un marco para la muerte que los observaba, fría y calculadora, desde el inicio de la noche. El aire, denso con el olor a sudor y miedo, prometía no revelar sus secretos fácilmente. Estábamos en 1805, en las fértiles tierras de Minas Gerais, donde la riqueza brotaba de las minas y los cañaverales, sustentando una élite colonial que se creía intocable. La hacienda San Jerónimo, propiedad del coronel Ricardo Mendoza, era uno de los pilares de esa opulencia, un lugar donde el poder se ostentaba en cada viga de madera, y en cada talla de oro. El banquete anual de la cosecha, que debería celebrar esa prosperidad, se convirtió, irónicamente, en el escenario de su ruina. Allí, junto al coronel, yacía el barón Frederico Tavares, su vecino y amigo, dueño de una prometedora mina de oro. 2 hombres de gran influencia, 2 vidas abruptamente cegadas, sin aviso, sin misericordia, en uno de los más ricos escenarios del Brasil colonial. El coronel Mendoza, un hombre temido y respetado, controlaba un vasto ingenio azucarero,
empleando a cientos de esclavos y dictando el rumbo de la economía local con mano de hierro. Su temperamento era conocido por su impetuosidad y crueldad disfrazada bajo una capa de decoro. El barón Tavares, aunque más discreto, poseía una mina de oro que era la envidia de muchos. Y su vida era un espejo de la indulgencia, marcada por juegos y excesos. La muerte de ambos, de un solo golpe, no era solo una tragedia familiar. Era un temblor sísmico en los cimientos del poder colonial. La sociedad, acostumbrada a ver a estos hombres como eternos, confrontaba ahora la fragilidad de su propia existencia. El choque inicial se transformó rápidamente en un pandemonio. Damas en sus vestidos de seda, otrora sonrientes, ahora se aferraban a sus maridos o caían desmayadas. Caballeros, pálidos y temblorosos, intentaban en vano socorrer a los fallecidos, percatándose de la inutilidad de sus esfuerzos. Poco a poco, una terrible comprensión comenzó a filtrarse. Aquello no era un accidente, sino un acto deliberado. Los susurros de veneno empezaron a circular, cargados de terror e incredulidad. El banquete, que prometía ser una noche de festividad e intrigas sociales, se convirtió en un macabro escenario de muerte, donde la próxima víctima podría ser cualquiera que hubiera compartido la mesa fatal. Mientras el caos se instalaba, y los gemidos de los enfermos se mezclaban con los lamentos de los deudos, una extraña anomalía comenzó a llamar la atención. En medio de todo el desespero y la confusión, la ausencia de dos figuras cruciales era notable. Las Sras. Isabel de Mendoza y Sofía Tavares, las esposas de los señores fallecidos, no estaban entre los invitados atónitos o los que sucumbían a la enfermedad. Sus lugares en la mesa principal, intocados, eran un testamento silencioso y perturbador. No había explicación para la desaparición. ¿Dónde estaban ellas? ¿Por qué no habían regresado para consolar a sus maridos o para unirse al pánico general? La pregunta flotaba, más pesada que el propio olor a muerte. En medio del luto y el terror, mientras los sirvientes, aterrorizados, intentaban contener la histeria, y el médico de la corte era llamado a toda prisa. Un sonido casi imperceptible, llevado por el viento que soplaba del campo, le erizó la piel a uno de los pocos que mantenían la compostura. No era el lamento de un pájaro nocturno, ni el croar de las ranas en la laguna. Era un sonido más humano, más perturbador, el eco distante, casi fantasmagórico, de risas femeninas. Risas leves, pero cargadas de una alegría perversa, que parecía desafiar la tragedia que se desarrollaba. Para el hombre, la imagen de las sillas vacías en la mesa principal adquirió un nuevo y macabro significado. Este no fue un crimen pasional aleatorio, tampoco una enfermedad misteriosa. La perfección calculadora de la escena, la ausencia providencial de las viudas y el susurro del viento trayendo carcajadas distantes, todo apuntaba a una verdad más sombría y revoltante. Dos mujeres, supuestamente frágiles y sumisas, esposas de algunos de los hombres más poderosos de la Capitanía de Minas Gerais, orquestaron una de las venganzas más audaces y crueles de la historia colonial. Se movieron como sombras, usaron las armas más inesperadas y desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás un legado de muerte y un enigma inquietante. ¿Pero qué, al final, las llevó a un pacto de sangre tan irreversible? Antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntanos aquí, ¿de dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta tragedia, necesitamos retroceder 2 décadas en el tiempo, al año 1740, cuando el oro de la Capitanía de Minas Gerais fluía como un río caudaloso, construyendo imperios y corrompiendo almas. En aquel periodo, Mariana e Isabela, las dos protagonistas de nuestro drama, aún vivían bajo la ilusión de que la resignación era la única forma de supervivencia para mujeres de su estirpe. Ellas habitaban una realidad de opulencia superficial, donde las joyas y los brocados lujosos solo disimulaban las cadenas invisibles que las ataban a matrimonios arreglados, a merced de la voluntad de hombres poderosos e impíos. La exuberante paisaje de colinas verdes y ríos sinuosos
escondía una sociedad donde la brutalidad y la hipocresía eran la moneda corriente, y donde la voz femenina era sistemáticamente silenciada. Mariana, la mayor de las dos, venía de una familia de la costa, antaño noble, pero ahora en decadencia. Su matrimonio con el coronel Juaudón Ávila fue un arreglo para salvar las apariencias y las últimas propiedades de la familia. Acostumbrada a una vida de lectura y contemplación, su rutina diaria en la hacienda se transformó en una sucesión monótona de tareas domésticas y sociales vacías, siempre bajo la mirada vigilante de las esclavas y sirvientes. Sin embargo, detrás de los ojos siempre bajos y la postura sumisa, se escondía una inteligencia aguda y una capacidad de observación casi sobrenatural. Ella notaba cada detalle, cada susurro, cada cambio en el comportamiento de los hombres y mujeres a su alrededor, almacenando información preciosa en su mente astuta. Isabela, por su parte, provenía de un linaje tradicional minero, pero la herencia de su padre había sido dilapidada en juegos y malos negocios. Su matrimonio con el capitán mayor Pedro Vasconcelos, un hombre de temperamento explosivo y fortuna reciente, selló el destino de su familia, librándolos de las deudas y la deshonra. Más reclusa que Mariana, Isabela encontraba refugio en las modestas huertas de la hacienda, donde cultivaba hierbas y estudiaba las propiedades medicinales de la flora local. Su discreción y aparente fragilidad escondían un espíritu resiliente y un conocimiento práctico de la naturaleza que, más tarde, se revelaría como un arma poderosa. Ella era la sombra silenciosa que, como una telaraña, percibía cada vibración en el ambiente. Inicialmente, la relación entre Mariana e Isabella era de mera formalidad, la cortesía esperada entre las esposas de los dos hombres más influyentes de aquella región. No obstante, la proximidad geográfica de sus haciendas y la experiencia compartida de sumisión y desilusión gradualmente las acercaron. Sus encuentros, antes restringidos a eventos sociales, se convirtieron en momentos furtivos de complicidad silenciosa, intercambios de miradas que hablaban más que palabras. Ambas reconocían en la otra el mismo dolor velado, la misma impotencia y el mismo anhelo de algo más. Esta amistad, nacida en un terreno fértil de desesperación, sería la chispa que encendería la llama de una revuelta impensable. La vida que llevaban era una jaula de oro, donde la ostentación de la riqueza servía solo para camuflar la privación de libertad y la constante vigilancia. Las vastas propiedades, con sus casas grandes, sus huertos cargados y sus minas bullendo de esclavos, eran escenarios donde la vida se desarrollaba en una rutina dorada, pero profundamente vacía. Mariana e Isabella eran tratadas como objetos de adorno, símbolos del estatus de sus maridos, esperadas para ser bellas, fértiles y, sobre todo, obedientes. La vigilancia era constante, no solo de los maridos, sino de toda la red de sirvientes e informantes que componían la estructura social de la época, sofocando cualquier intento de individualidad. Los pequeños actos de irrespeto y control, sutiles a primera vista, corroían sus almas más que la violencia física explícita. El marido que ignoraba sus pensamientos, que tomaba decisiones sobre sus vidas sin consultarlas, que las trataba como extensiones de su propia voluntad, todo eso representaba una violencia psicológica y emocional constante. La pérdida de la identidad era gradual, dolorosa. Mariana, la lectora, ahora apenas tenía tiempo para sí misma. Isabela, la herborista, veía su conocimiento despreciado como cosas de mujeres. Ambas fueron despojadas de sus esencias, transformadas en meras figuras en un escenario de poder masculino, sin voz, sin elección, sin futuro aparente. Los antagonistas, el coronel Juaudón Ávila y el capitán mayor Pedro Vasconcelos, eran figuras emblemáticas de aquel período colonial, hombres de riqueza e influencia recién adquiridas, impíos en sus negocios e implacables en sus ambiciones. Ambos eran mineros que habían construido sus fortunas sobre el sudor y la sangre de cientos de esclavos. Su reputación de crueldad era notoria, extendiéndose tanto a los trabajadores de las minas como, de forma más velada, a sus propias familias.
Hedonistas y arrogantes, veían el mundo como un vasto campo de explotación para satisfacer sus deseos, y a las mujeres, meros peones en su juego de poder y dominio. Las haciendas de João y Pedro, aunque vecinas, representaban imperios independientes, erigidos sobre la misma base de explotación y autoritarismo. La hacienda del Oro Negro, de Don Ávila, y la hacienda de la Corona, de Vasconcelos, eran vastas propiedades, que no solo albergaban las residencias señoriales, sino también barracones de esclavos, minas, ingenios, y pequeñas aldeas de sirvientes. Su ubicación estratégica, en valles fértiles y cercanos a ríos auríferos, garantizaba el aislamiento necesario para que los maridos pudieran ejercer su poder de forma irrestricta. Eran microcosmos de una sociedad colonial que se regía por la jerarquía rígida y el control absoluto de los hombres sobre todo y todos. La reputación de los maridos, como ya se mencionó, era de brutalidad implacable. João Don Ávila era conocido por sus castigos ejemplares y su ira desmedida, que podía ser desencadenada por cualquier desliz, por pequeño que fuese. Pedro Vasconcelos, por su parte, era más insidioso, prefiriendo la humillación pública y el terror psicológico, aunque no dudaba en usar la fuerza. Ambos imponían su voluntad no solo a través de la coerción, sino también por un sistema de recompensas y castigos que mantenía a todos a su alrededor en constante estado de aprensión. La ley de la tierra era para ellos un mero conjunto de sugerencias. La verdadera ley emanaba de sus bocas y de sus látigos. La jerarquía de poder dentro de esas haciendas era un reflejo crudo de la sociedad colonial. En la cima los propietarios, con poder de vida o muerte sobre sus esclavos y dominio casi absoluto sobre sus esposas e hijos. Debajo de ellos, los capataces y mayordomos, que ejercían el poder en nombre de los patrones, y por último, la masa de esclavos, deshumanizada y bajo yugo. Las mujeres blancas, aunque formalmente por encima de los esclavos, estaban atrapadas en su propia jaula de convenciones y sumisión. Eran vistas como herramientas para la reproducción y el adorno, con su existencia definida por la voluntad masculina. La voz de un hombre era ley, la de una mujer, apenas un murmullo. En medio de esa estructura opresora, el año de 1760 amanecía con una calma aparente. Los días en la hacienda seguían su rutina monótona. El sol ardiente sobre los cafetales, el tintineo de los martillos en las minas, el bullicio de la cocina, los sermones aburridos en la capilla privada. La opulencia seguía brillando, con las cenas suntuosas y las fiestas de la élite local, enmascarando las sombras que se arrastraban por los corredores. Para los de afuera, la vida de Mariana e Isabella parecía un paraíso, lleno de lujos y sin preocupaciones. Pero bajo esa superficie engañosa, un profundo pozo de desesperación y resentimiento hervía, amenazando con desbordarse en cualquier momento. Sin embargo, pequeñas señales de tensión empezaban a aparecer, como grietas en una fachada bien construida. Una mirada más larga de Mariana a Isabela durante una cena. Un silencio prolongado, cuando una sirvienta mencionaba a la nueva favorita de uno de los patrones. Una conversación abruptamente cortada cuando uno de los maridos se acercaba. El aire en esas haciendas estaba pesado, preñado de algo por venir. Una sensación de opresión creciente que les ahogaba la respiración a las dos mujeres. La desesperación, que antes era una brasa escondida, ahora empezaba a arder con más fuerza, alimentada por cada nueva afrenta, por cada nueva humillación impuesta. La preparación psicológica para el horror que se avecinaba estaba en su punto álgido. Un evento menor, una discusión acalorada entre los maridos sobre un robo de oro y un esclavo brutalmente castigado, fue la gota que derramó el vaso. Ese incidente reavivó en Mariana e Isabela no solo el miedo, sino una llama de indignación hasta entonces reprimida. La certeza de que sus vidas jamás tendrían paz mientras estuvieran bajo el yugo de esos hombres se consolidó. La olla a presión, que por años había cocinado a fuego lento los rencores y las injusticias, estaba a punto de explotar. La resignación, que les había sido enseñada como virtud, se desmoronó, dando paso a un deseo incontrolable de retribución. Pero la ilusión de normalidad,
estaba a punto de hacerse pedazos de forma irreversible. El verdadero punto de quiebre llegó en una tarde sofocante, cuando los gritos de una joven sirvienta, recién llegada y tan inocente como la bruma matinal, resonaron por los pasillos de la hacienda. Había sido elegida por uno de los patrones para satisfacer sus deseos más depravados. Mariana, escondida entre los arbustos de hibisco, e Isabela fingiendo barrer la galería, presenciaron la crueldad impuesta a la muchacha. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, un entendimiento silencioso y terrible formándose entre ellas. Era el fin de la ilusión. Ese momento selló el destino de todos, porque la olla a presión había, al fin, alcanzado su punto máximo de ebullición, sin retorno. Mariana sintió el olor agrio a miedo mezclado con sudor y tierra batida que subía del suelo. Los gritos de la joven, desgarradores y llenos de desesperación, eran como cuchillos afilados penetrando en su alma ya herida. Casi podía sentir el dolor, la humillación, la violación que sufría la muchacha. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia fría e inquebrantable que empezaba a burbujear en su pecho. Los sonidos de la violencia, los aullidos del agresor, el chasquido de la carne, todo se fusionaba en una sinfonía infernal que grababa un registro indeleble en su memoria. La escena se convirtió en un tatuaje vívido en su mente, listo para guiar cada próximo paso. La secuencia de los acontecimientos se desarrolló con una brutalidad metódica y perturbadora. Primero, la joven fue llevada a la fuerza a los aposentos internos, sus lamentos ahogados por las risas borrachas de los patrones. Después, los gritos comenzaron, débiles al principio, luego más fuertes, llenos de una angustia pura que cortaba el aire. Silencios aterradores se intercalaban con los aullidos de la víctima y las imprecaciones del agresor. Desde su posición, Mariana podía vislumbrar sombras proyectadas en la pared, siluetas distorsionadas que narraban la terrible danza de la opresión. Con cada sonido, con cada imagen, la llama de la venganza dentro de ella crecía, alimentada por el combustible de la injusticia. La impotencia de Mariana e Isabella en ese instante era una carga aplastante, un nudo apretado en sus gargantas que les robaba el aliento. Estaban allí, a la vista, pero invisibles, prisioneras de sus propias circunstancias y de la tiranía de los hombres. Cada grito de la joven era un eco de sus propios dolores pasados, un recordatorio constante de que no podían intervenir. Las cadenas invisibles que las ataban eran más fuertes que cualquier acero, forjadas por años de sumisión y miedo. El peso de la inacción era insoportable, pero bajo esa superficie de parálisis, algo nuevo y peligroso empezaba a germinar, una semilla de revuelta que exigía acción inmediata. El clímax de la violencia llegó con un grito final, agudo y desesperado, que se rompió en un sollozo ahogado, seguido por un silencio pesado y antinatural. Mariana e Isabela no vieron el golpe final, pero lo presintieron, lo sintieron en la piel, como un escalofrío gélido. El cuerpo de la joven, después de la agresión, fue arrastrado sin vida a una pequeña despensa, como un saco de harina desechado. La violación había sido completa, la inocencia aplastada, la vida cegada por un capricho bárbaro. Ese silencio, más que los gritos, les gritaba la necesidad de una respuesta, una retribución a la altura de tan inimaginable crueldad. Los detalles viscerales de la escena, aunque no del todo visibles, se imprimieron en la mente de Mariana e Isabela con una claridad escalofriante. El olor a sangre fresca, imperceptible para otros, pero agudo para sus sentidos agudizados por la tensión, impregnaba el aire. La mancha oscura en el umbral de la puerta, el rastro húmedo que se arrastraba hacia el interior de la casa, la forma en que un pañuelo tirado al viento parecía teñido de un color extraño, eran fragmentos, pistas silenciosas que sus mentes componían en un cuadro completo y horripilante. El mal era tangible, respiraba el mismo aire que ellas, y ahora pedía una respuesta violenta y definitiva. No había testigos dispuestos a intervenir, ni un solo ser que osara levantar la voz. Los otros esclavos, acostumbrados al terror y la sumisión, mantenían los ojos bajos, la respiración contenida, el corazón latiéndoles fuerte en el pecho.
El miedo era un velo espeso que los cubría a todos, paralizándolos en la inercia de la impotencia. Solo Mariana e Isabela, con sus espíritus indomables, absorbieron cada detalle, cada gruñido, cada lágrima. Para los demás, era solo otra tragedia silenciosa. Para ellas, el catalizador de una tormenta. El silencio cómplice de los demás solo encendió más la furia en sus corazones, convirtiéndolas en las únicas guardianas de la memoria. El luto inmediato fue un golpe seco y doloroso, un dolor que no pudo expresarse en lágrimas pero que les corroía las entrañas. Mariana sintió un vacío profundo, como si parte de su propia alma hubiera sido arrancada junto con la vida de aquella joven. Isabela por su parte experimentó una oleada de desesperación que la hizo tambalear. Ambas sintieron el peso de la injusticia, el absurdo de la crueldad que se repetía día tras día, sin piedad. Era un luto particular, silencioso, sin derecho a rituales ni sepulturas dignas. Pero ese luto, en lugar de quebrarlas, forjó en sus corazones una resolución aún más dura e implacable. La primera reacción física de Mariana fue un temblor incontrolable que le recorrió el cuerpo, como si una descarga eléctrica la hubiera golpeado. Sus manos se cerraron en puños apretados, las uñas clavándose en la carne, marcando la piel como un pacto de sangre. Isabela, por su parte, sintió una náusea amarga subir por la garganta, su estómago revolviéndose de repulsión. Sus ojos, antes resignados, ahora ardían con un brillo febril. Un fuego lento que prometía consumir todo lo que tocara. Era la manifestación externa de un cambio sísmico interno, la cáscara de la sumisión rompiéndose para revelar algo salvaje, resiliente e indomable. La rabia, que antes era una niebla difusa de resentimiento, empezó a cristalizarse en una forma sólida y cortante. Ya no era un fuego suave, sino un diamante negro, afilado e implacable, incrustado en el corazón de su ser. Cada fibra de su cuerpo, cada latido de su corazón, pulsaba con un deseo unísono de retribución. El dolor y la humillación acumulados de una vida entera se fundieron en la fragua de esa nueva rabia, transformándolas en guerreras silenciosas, forjadas en la más pura indignación. La imagen de la joven víctima era el combustible eterno que alimentaba esa llama, volviéndola inextinguible y cada vez más potente. La decisión fue tomada sin palabras. Un acuerdo sellado con miradas. Una promesa silenciosa entre dos almas marcadas. Ese día, en ese momento, el plan empezó a gestarse en las sombras de sus mentes. No sería una fuga, sino un ajuste de cuentas. No sería solo por ellas, sino por todas las voces silenciadas, por todos los cuerpos violados. La venganza, antes un susurro peligroso, se convirtió en una oración fervorosa. No querían libertad para huir, sino para destruir. El nacimiento del plan fue el nacimiento de una nueva Mariana y una nueva Isabela, mujeres que se negaban a ser víctimas, sino que se levantarían como juezas. Para el plan de retribución, la recopilación de información era crucial, y Mariana, con su astucia innata, tomó la delantera. Empezó a observar a los patrones y sus compinches con una intensidad fría y calculadora. Memorizó los sonidos de sus pasos en la madera vieja de la casa, el crujido de las puertas que señalaba sus idas y venidas, los patrones de sus ronquidos pesados después de la borrachera de la noche. Cada detalle, por mínimo que fuera, era anotado mentalmente. Notaba las variaciones en sus rutinas diarias, las horas en que se retiraban, los caminos que recorrían por la propiedad. Nada escapaba a su atención enfocada y metódica. La aparente debilidad de Mariana, la quietud forzada por la vida de esclavitud, se convirtió en su mayor arma. Era la sombra silenciosa, la figura casi invisible que se movía por los márgenes de la existencia. Nadie desconfiaba de ella, nadie le prestaba atención a una esclava que parecía tan resignada y sumisa. Esa invisibilidad le permitió acercarse sin levantar sospechas, escuchando conversaciones fragmentadas, observando gestos, descubriendo secretos susurrados. Veía y oía todo, pero era como si no estuviera allí. Su presencia era tan común e inofensiva que la convertía en la espía perfecta, la mente detrás del disfraz. Isabela, con su naturaleza más sociable y su capacidad para mezclarse,
se convirtió en el puente para la información de los otros esclavos. Con preguntas sutiles y disfrazadas de chismes banales durante el trabajo en los campos o en la cocina, extraía datos valiosos. Descubrió dónde los patrones guardaban las llaves, los horarios en que se alimentaba a los perros, cuáles eran los vicios y los miedos más íntimos de cada opresor. Los esclavos, sin saber el verdadero propósito, compartían sus observaciones y quejas, proporcionando piezas importantes para el rompecabezas que Mariana estaba armando meticulosamente. Cada queja era un dato, cada susurro, una pista preciosa. A través de esta minuciosa recopilación de información, las dos mujeres empezaron a identificar las vulnerabilidades de cada uno de los objetivos. Un patrón bebía hasta desmayarse en su silla todas las noches. Otro era conocido por su impaciencia y por caminar solo por el monte en horarios específicos. Un tercero tenía un miedo irracional a la oscuridad, y se irritaba con el menor ruido. Mapearon los puntos ciegos de la vigilancia, los lugares donde la seguridad era más frágil, las debilidades psicológicas que podrían ser explotadas. Cada vicio, cada miedo, cada rutina predecible se transformaba en un eslabón débil en la armadura de sus opresores, listo para ser quebrado. Con la información a la mano, la preparación entró en su fase física y mental. Por la noche, en las sombras del monte, bajo el manto protector de la oscuridad, Mariana e Isabella practicaban sus movimientos, se escabullían, ponían a prueba la agilidad de sus cuerpos, su habilidad para moverse sin hacer el menor ruido. Mariana, recordando viejos ritos de caza de su tribu, le enseñaba a Isabella a pisar suave, a usar la vegetación como camuflaje, a fundirse con el entorno. Repetían los gestos una y otra vez, buscando la perfección y la fluidez, transformando sus cuerpos en instrumentos precisos de silencio y eficacia letal. Ambas calcularon la fuerza necesaria para cada etapa del plan. No eran guerreras de fuerza bruta, sino de precisión e inteligencia. Probaban la resistencia de las cuerdas, el peso de los objetos, la inclinación de las superficies. Mariana le mostró a Isabela cómo un golpe rápido y bien colocado podía ser más devastador que la fuerza bruta, cómo la palanca y el peso del propio cuerpo podían usarse para vencer a un oponente más grande. No podían darse el lujo de fallar. Cada acción debía ser decisiva, cada movimiento, fatal. La mente de Mariana era un mapa complejo de física y anatomía, aplicado al arte mortal de la venganza. La preparación de herramientas, venenos y trampas fue meticulosa. Durante meses, Isabella recolectó hierbas venenosas conocidas por los más ancianos, moliéndolas hasta convertirlas en pastas. Mariana, con su destreza, afiló cuchillos de cocina robados, transformándolos en hojas silenciosas. Construyeron pequeñas trampas sencillas con lianas y ramas, probando su eficacia en animales pequeños. No eran armas de guerra, sino de caza, hechas para ser sutiles y letales. El arsenal de elementos mortales, aunque modesto, crecía en las sombras, escondido en rincones secretos del monte y la cocina, esperando el momento de ser empleado contra sus despiadados verdugos. Con cada paso de la preparación, sus resoluciones se fortalecían. La duda, si es que alguna vez existió, fue completamente erradicada. Se ponían a prueba mentalmente, visualizando cada etapa del plan, corrigiendo fallas imaginarias. Mariana e Isabela discutían los métodos, las estrategias, las secuencias de ataque, como si estuvieran ensayando una obra de teatro macabra. Las pruebas de los métodos se hacían con pequeños detalles. El tiempo para que un veneno actuara en un roedor, la eficacia de una trampa en un animal de caza, el silencio de sus movimientos. Cada éxito, por más mínimo que fuera, cimentaba la confianza en su capacidad para ejecutar la venganza. La oportunidad que esperaban llegó con la noticia de la visita de un importante comerciante de oro. Los patrones decidieron organizar una gran fiesta para impresionarlo, lo que implicaría excesos de bebida, juegos y una vigilancia más relajada. La mayoría de los esclavos estaría ocupada con los preparativos y el servicio, distraídos, mientras los patrones se entregarían a la libertinaje. Esa sería la ventana de tiempo perfecta.
un caos organizado que les permitiría actuar en las sombras. La hacienda se transformaría en un escenario de celebración aparente, pero para ellas, sería la trampa perfecta, el momento de cambiar el juego de la vida y la muerte. Mariana e Isabella se posicionaron con una calma aterradora. Isabella, como sirvienta, estaría más cerca de los patrones durante la fiesta, observando y, si era necesario, facilitando la acción. Mariana, usando su experiencia en movimiento furtivo, se mantendría en las sombras, esperando el momento justo para entrar en acción. Estudiaron la disposición de las mesas, la ubicación de las habitaciones de los patrones, los puntos de escape, y las rutas más silenciosas. Cada una tenía un papel definido, una misión precisa, dentro del gran esquema. La fiesta, planeada para el placer de los opresores, se convertiría en la trampa montada con precisión quirúrgica por ellas. Los últimos preparativos se hicieron con una tensión casi palpable, pero bajo un manto de normalidad forzada. Los cuchillos fueron untados con el veneno cuidadosamente preparado, las cuerdas escondidas en sus vestimentas, los ojos intercambiando mensajes silenciosos de determinación. Revisaron cada paso, cada detalle, como un ritual final antes de una batalla. Ya no había espacio para el miedo, solo para la fría ejecución. Las lágrimas y el dolor se habían transformado en una voluntad inquebrantable. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, como un presagio, mientras la hacienda se preparaba para la noche de fiesta, y para el inevitable baño de sangre. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escríbelo en los comentarios, me encanta leer sus perspectivas. La noche caía pesada sobre la hacienda, cargada con el aroma dulzón del vino y los asados de la fiesta, pero para Mariana e Isabella, el aire era denso con la promesa de sangre. Se movían como sombras líquidas, sus pies descalzos apenas tocando el suelo pisado, cada paso una oración silenciosa por la venganza. El jaleo de los patrones, sus risas estridentes y voces ahogadas por la embriaguez, resonaba, un canto fúnebre para los incautos. El plan, ensayado una y otra vez en sus mentes, comenzó a tomar forma bajo el manto de la oscuridad y la distracción. La calma exterior ocultaba el torbellino interno, la pulsación frenética de la anticipación y la furia contenida. La música animada, tocada por otros esclavizados forzados a la celebración, servía como telón de fondo para sus movimientos furtivos. La luz parpadeante de las velas y lamparillas proyectaba sombras danzarinas, aliadas perfectas para la disimulación. Isabella, con su vestimenta de sirvienta, se mezclaba con maestría, sus ojos recorriendo la sala, memorizando cada gesto, cada trago, cada risa. Mariana, por su parte, se pegaba a los márgenes, a los rincones más oscuros, su cuerpo esbelto desapareciendo y reapareciendo con la fluidez de un fantasma. La hacienda, escenario de tanto dolor, estaba a punto de presenciar una inversión de poder brutal e inesperada. Los patrones, ajenos al destino inminente, se reclinaban en sillas cómodas, sus barrigas llenas y sus mentes nubladas por el ocio y la bebida. El capataz, un hombre corpulento y de risa fácil, era el más visible, vociferando órdenes y chistes groseros. Él era el primero de la lista, el símbolo de la crueldad diaria. Sus cómplices, otros capataces y dueños de tierras vecinas, bebían y se jactaban de sus propias atrocidades, sin saber que cada palabra pronunciada cavaba sus propias tumbas. La oportunidad de atacarlos en su momento de mayor vulnerabilidad era el meollo del plan, la esencia de la venganza perfecta. Una brisa suave, casi fría, sopló por la galería, meciendo las cortinas y las llamas de las velas, creando una atmósfera etérea que contrastaba con la crudeza de la misión. El cielo nocturno, salpicado de estrellas indiferentes, parecía observar el drama silencioso desarrollarse. No había truenos ni relámpagos, solo la quietud de la noche, un cómplice impasible. El aire traía el olor a tierra mojada y la dulzura empalagosa de las flores nocturnas, mezclándose con la acidez del sudor y el olor metálico que pronto llenaría el ambiente.
La naturaleza parecía contener la respiración, esperando el inicio del inevitable ritual de retribución. Isabela se movió con una gracia asombrosa. Las bandejas de plata relucían en sus manos, sus facciones inexpresivas. Servía vino, cambiaba vasos, limpiaba migajas imaginarias, todo mientras sus ojos fijaban cada objetivo. Notó el vaso del capataz, casi vacío, y se acercó discretamente. Una mirada rápida a Mariana en las sombras, una confirmación silenciosa. Con un movimiento sutil, y casi imperceptible, depositó unas gotas del líquido incoloro e inodoro preparado por Mariana, mezclándolo con el vino tinto que ya servía. El veneno, hecho de hierbas locales, prometía una muerte lenta y angustiante. Mientras tanto, Mariana se deslizó hacia la cocina, donde la fiesta bullía en su propia desorganización. Allí, entre el calor de los hornos y el fuerte olor de la comida, encontró la oportunidad perfecta para manipular las guarniciones. Sus dedos ágiles, acostumbrados a trabajos manuales, trabajaron rápidamente, uniendo pequeños trozos de carne con un veneno de acción más rápida, pero también indetectable al paladar. Sabía que los patrones eran voraces, y el cebo sería aceptado sin cuestionamientos. Su mente era un mapa detallado de la hacienda, cada rincón, cada grieta, un potencial escondite o ruta de escape. La tensión en el comedor era una cuerda estirada, invisible pero palpable. Isabela observaba al capataz sorber su vino, una expresión de placer en su rostro mientras el veneno comenzaba a hacer efecto. Mariana, de vuelta en las sombras de la galería, veía los platos con las guarniciones envenenadas ser servidos a la mesa principal. El tiempo parecía arrastrarse y acelerarse al mismo tiempo. Cada minuto era una eternidad de espera y de certeza. Las sonrisas y la despreocupación de los patrones eran ahora una ironía cruel. Un preludio para el terror que pronto se apoderaría de aquella noche. El capataz, un hombre corpulento de bigotes tupidos y voz retumbante, sintió una leve molestia en el estómago. Lo ignoró, atribuyéndolo a la abundancia de la cena. Pero el malestar creció, transformándose en un dolor agudo, un ardor que le subía por la garganta. Se levantó abruptamente, las facciones contorsionadas en una mueca de dolor, llamando la atención de los otros patrones, quienes cesaron sus conversaciones en medio de un silencio repentino. Sus ojos inyectados buscaban a Isabela, la sirvienta que le había ofrecido la última copa de vino, pero ella estaba en otra parte de la sala, inquebrantable. Fue el capataz, un sádico de antaño, el elegido para ser el primero en caer, el testigo del terror inicial. Su cuerpo robusto, que antes inspiraba miedo, ahora temblaba incontrolablemente. Intentó hablar, pero la voz le falló, un graznido ronco atrapado en la garganta. Los ojos de Isabela lo siguieron con una frialdad calculada, desprovistos de cualquier compasión. Se tambaleó fuera de la sala, buscando aire, la vista borrosa y la respiración cada vez más difícil. Nadie sospechó nada más allá de una súbita indigestión o un malestar causado por el exceso. El veneno, un extracto de planta silvestre, actuaba despacio, pero sin piedad. Isabela se había asegurado de la dosis exacta para provocar agonía, no una muerte instantánea que levantara sospechas. El capataz, fuera de la vista de los invitados, se arrastró hasta el jardín, donde la oscuridad le daba un simulacro de privacidad. Cayó de rodillas, vomitando a mares, un sonido gutural que quedaba ahogado por la música y las risas que todavía llegaban del comedor. Cada espasmo era un ajuste de cuentas, un pago por el dolor que había causado. La reacción inicial del capataz fue de confusión, seguida de una agonía punzante. Su cara, antes sonrosada por la bebida, se puso de un gris verdoso, con los ojos desorbitados de terror. Sentía que el cuerpo le ardía por completo, como si miles de agujas lo estuvieran perforando por dentro. El suelo frío del jardín apenas le daba un poco de alivio a la fiebre que lo consumía. No había tiempo para entender qué estaba pasando, solo la conciencia de que su vida se le escurría entre los dedos, miserablemente. La venganza de Isabela, silenciosa e invisible, había comenzado. El capataz se retorció.
golpeando las manos contra el suelo, arañando la tierra húmeda, buscando un alivio que no llegaría. Intentó arrastrarse de vuelta a la casa, para pedir ayuda, pero sus piernas no le respondían. La vista se le nublaba, y los sonidos de la fiesta parecían venir de un mundo lejano. La sensación de impotencia era abrumadora, un eco de la misma impotencia que él les había impuesto a tantos otros. Su cuerpo, antes un instrumento de poder, ahora era su propia prisión, cada célula gritando en desesperación. Isabela se mantuvo impasible en la sala, con movimientos fluidos y naturales, sirviendo y atendiendo con una dedicación impecable. Nadie notó su mirada de reojo hacia la puerta abierta del jardín, la confirmación silenciosa de que su plan estaba en marcha. Cuando uno de los invitados preguntó por el capataz, ella respondió con voz tranquila que se había retirado por indisposición, un eufemismo que nadie cuestionó. Su actuación era perfecta, una máscara de servidumbre que ocultaba una mente astuta y un corazón decidido. Escuchó un último y débil gemido desde el jardín, casi inaudible en medio de la celebración. La cabeza del capataz cayó hacia un lado, el cuerpo relajándose en una rendición final a la toxina implacable. El veneno había completado su obra, llevando al tirano a su muerte agónica y solitaria. El silencio que siguió en el jardín era profundo, roto solo por el susurro de las hojas. Era el primer capítulo de la venganza, una advertencia silenciosa que nadie aún podía descifrar. El aire parecía más ligero, purificado por la primera dosis de retribución. La consumación de la primera muerte fue un acto de poesía macabra. El capataz yacía inerte, su cuerpo voluminoso esparramado sobre la tierra, un contraste brutal con la vida que bullía en la casa. No hubo gritos, no hubo lucha, solo la lenta e inexorable falla del cuerpo. Isabela sintió una punzada de algo que podría ser satisfacción, pero era más una confirmación de que el camino elegido era el único posible. La justicia, aunque tardía, comenzaba a manifestarse con una precisión quirúrgica y fría. El estado emocional de Isabela durante el primer acto fue de una frialdad casi espeluznante. Cada célula de su cuerpo estaba enfocada en la ejecución perfecta, en el control de sus propias emociones. El luto por su hermana y por todos los demás se había transformado en una energía implacable, una fuerza motriz que no permitía vacilación. Ella no sentía alegría en la muerte del capataz, solo una certeza sombría de que era un paso necesario, el pago de una deuda antigua y sangrienta. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una determinación gélida. Isabela arrastró el cuerpo del capataz a un rincón más aislado del jardín, con una fuerza que no sabía que tenía. Lo cubrió con algunas hojas y ramas, un disfraz temporal, pero suficiente para que la fiesta continuara sin interrupciones. El silencio de la noche se tragó el incidente, la música y las risas sirviendo como un velo que impedía que la verdad fuera descubierta. El escenario estaba listo para los próximos actos, el ambiente preparado para la escalada del terror. El olor a muerte ahora se mezclaba con el perfume de las flores, una ironía perversa. *** fase 3. Secuencia ***. Con el capataz fuera de juego, Mariana sintió que era su turno, sus ojos se fijaron en el segundo objetivo, uno de los señores invitados, un hombre conocido por su crueldad con las mujeres esclavizadas. Estaba sentado a la mesa, riendo a carcajadas de una broma obscena. Mariana, con la precisión de una cazadora, se acercó discretamente por detrás de la silla del señor, bajo el disfraz de las sombras creadas por las cortinas. Sus movimientos eran silenciosos como el susurro de la muerte, su presencia, imperceptible para los ojos ebrios de los hombres. El método elegido para la segunda víctima fue directo y brutal, pero igual de eficaz. Mariana sostenía un cuchillo de caza afilado, el filo untado con veneno de acción rápida. En un movimiento fluido y sin dudar, le dio en la arteria femoral al señor, la hoja penetrando con una precisión espantosa. El ataque fue tan rápido,
que apenas tuvo tiempo de registrar el dolor. Un gorgoteo ahogado, un temblor violento, y su cuerpo se deslizó de la silla, cayendo bajo la mesa, invisible para los demás invitados. La sangre brotó silenciosamente en el suelo de madera. La variación en la ejecución para esta víctima fue estratégica. En lugar del veneno sutil de Isabela, Mariana optó por la acción inmediata. El cuchillo, además de cortar, inyectaba el veneno directamente en el torrente sanguíneo, acelerando el proceso. La idea era crear una secuencia de muertes que parecieran accidentes o males súbitos, pero con una intensidad creciente. El cuerpo, medio escondido, solo sería descubierto mucho más tarde, cuando el caos ya se hubiera desatado. Ella se alejó sin dejar rastro, el cuchillo limpio en un pedazo de tela que llevaba consigo. La última reacción de la víctima fue un espasmo inaudible, un temblor que pasó desapercibido bajo el clamor de la fiesta. Una mirada de incomprensión, un cuestionamiento mudo sobre qué lo había golpeado. Sus ojos se vidriaron mientras la vida se le escapaba en segundos, la sonrisa cruel de antes congelada en una expresión de sorpresa. Mariana observó de lejos, sin emoción, cómo el cuerpo quedaba inerte. Era solo un eslabón más roto en la cadena de la opresión, un paso adelante en su camino de retribución. La justicia tenía un nuevo nombre y era implacable. El tercer objetivo de Mariana fue uno de los guardias, un hombre particularmente violento que solía patrullar los alrededores de la casa. Él se alejó de la fiesta, yendo al establo para revisar los caballos. Mariana lo siguió, sus pasos resonando en el silencio de la noche, mezclándose con los sonidos de los animales. El establo, oscuro y aislado, sería el escenario perfecto para la siguiente etapa de su venganza. El olor a heno y estiércol llenaba el aire, un contraste con la muerte que se acercaba. La ejecución del guardia fue más un golpe de fuerza que de sutileza. Mariana, usando su agilidad y conocimiento del entorno, armó una emboscada. Con una cuerda de nudo ciego, lo esperó detrás de un poste. Cuando el guardia pasó, ella lo lazó por el cuello con fuerza y lo jaló hacia arriba, contra el techo bajo. El hombre luchó, debatiéndose desesperadamente, sus pies pataleando en el aire, pero Mariana no cedió. Sus brazos, fortalecidos por la necesidad, mantuvieron la presión implacable, hasta que el cuerpo dejó de temblar. La última reacción del guardia fue un silencio espeluznante, el cuerpo colgado como un títere roto. La oscuridad del establo se tragó la escena, dejando solo el sonido de la respiración agitada de Mariana. Ella lo observó por un momento, con la cara impasible, antes de soltarlo suavemente en el suelo, asegurándose de que no hubiera ruido. La venganza estaba tomando forma, un mosaico macabro de cuerpos esparcidos por la hacienda, cada uno marcando un crimen cometido, un dolor infligido. El miedo comenzaría a surgir pronto. El objetivo final era el propio señor de la hacienda, el hombre responsable de todo el sufrimiento. Estaba solo en su oficina, contando dinero, con la avaricia grabada en su rostro. A esas alturas, Isabela ya había salido del comedor, bajo el pretexto de buscar más vino en la bodega, mientras que Mariana ya se había posicionado en un punto estratégico de la oficina. Las dos, como depredadoras sincronizadas, convergerían para el ataque final, el clímax de su venganza. El enfrentamiento con el señor sería el más directo y personal. Isabel entró en la oficina, el rostro cubierto por una frialdad mortal, con un cuchillo en la mano. El señor levantó los ojos, sorprendido, pero antes de que pudiera reaccionar, Mariana ya lo había dominado por detrás, sujetándolo. El shock y la confusión se apoderaron de sus facciones. Intentó gritar, pero Isabella, con un movimiento rápido, le metió un trozo de tela sucia en la boca, ahogando cualquier sonido. La oportunidad de desahogar toda la rabia acumulada era ahora. La consumación fue brutal y simbólica. Con el señor inmovilizado por Mariana, Isabela avanzó, con el cuchillo en la mano. No lo mató rápidamente. Cada golpe era lento, preciso, infligiendo el dolor que él había causado,
pero prolongándolo. Los ojos del Señor, antes llenos de arrogancia, ahora estaban llenos de puro terror y súplica. La rabia contenida por años explotó en cada estocada, cada herida, mientras la sangre manchaba la ropa fina del opresor. Era la deuda pagándose, con intereses en carne y alma. El último acto fue una declaración de intenciones, un ritual sangriento que trascendía la simple muerte. Tras el último aliento del amo de la hacienda, Mariana e Isabela miraron el cuerpo inerte, su rostro marcado por el dolor y el miedo. No solo querían matarlo, querían dejar un mensaje imborrable. Con las manos ensangrentadas, trazaron símbolos ancestrales en las paredes de la oficina usando la sangre del opresor, una advertencia para quien osara continuar el ciclo de crueldad. Era la firma de la venganza, un sello macabro de retribución. Un silencio denso descendió sobre la oficina, roto solo por la respiración entrecortada de las dos mujeres y el sonido lejano de la fiesta. La adrenalina empezaba a bajar, dejando un rastro de cansancio y un vacío extraño. El temblor en las manos de Isabela, las lágrimas silenciosas que corrían por el rostro de Mariana, eran la prueba del alto costo de aquel acto. No había triunfo exultante, solo la fría satisfacción de la justicia cumplida y la extenuación de una batalla ganada. El peso de lo que hicieron era inmenso, pero el alivio de haber liberado la carga era mayor. La plena conciencia de lo que habían hecho las invadió como una ola helada. Observaron el escenario de devastación, el amo, el capataz, los otros guardias, y supieron que no había vuelta atrás. Las consecuencias serían terribles, pero la libertad de sus almas no tenía precio. La vista de su obra, las vidas arrebatadas con sus propias manos, no les trajo arrepentimiento, solo la confirmación de que habían hecho lo necesario. Era el fin de un reinado de terror y el comienzo de una nueva y peligrosa jornada. El resultado de la venganza estaba ante ellas: cuerpos, silencio y la ruptura de un sistema opresor. El olor a muerte ahora era más fuerte que el aroma a comida y vino, un presagio del caos que se instalaría al amanecer. El escenario de devastación era el reflejo de años de dolor y humillación, ahora transformados en una retribución implacable. Habían roto las cadenas, no solo las suyas, sino las de todos los que sufrieron en manos de aquellos hombres. La hacienda se había convertido en un monumento a la ira y al coraje. Con la misión cumplida, Mariana e Isabella se movieron con renovada urgencia, dejando la oficina atrás. Recogieron sus pocas pertenencias, ropa sencilla y un pequeño saco de provisiones que habían preparado. La fuga fue tan silenciosa y calculada como la ejecución. Usando las rutas de escape que habían trazado, se deslizaron fuera de la hacienda, hacia la selva oscura que siempre había sido un santuario, y ahora se convertía en un refugio. Cada paso era una despedida del pasado, y un avance hacia lo desconocido. No dejaron rastros obvios, aparte de los cuerpos y los símbolos en las paredes. Borraron sus huellas, eliminaron cualquier objeto que pudiera vincularlas con los crímenes. La fiesta continuaba en el comedor, un eco perturbador de la normalidad que estaba a punto de hacerse añicos. Se fundieron con la oscuridad de la noche y desaparecieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. El regreso a la normalidad en la hacienda sería imposible, pues la semilla de la venganza había germinado, y la cosecha sería sangrienta. La primera luz del amanecer reveló el horror en la hacienda. No fue uno de los capataces, sino un joven esclavo, José, encargado de llevar el café matutino a los amos, quien hizo el descubrimiento. Se acercó a la casa grande, notando un silencio inusual, una quietud sepulcral que contrastaba con el bullicio habitual de los primeros rayos de sol. Al entrar al comedor, se encontró con la escena macabra. La mesa repleta, ahora adornada con los cuerpos inertes de los amos y capataces, la mayoría aún sentados, algunos desplomados, todos con la misma mirada vacía fija en el techo. El impacto fue tan visceral que apenas pudo gritar, el grito ahogado en la garganta, transformado en un sonido ronco y bestial de puro terror. La taza de café, antes en sus manos temblorosas, cayó y se hizo añicos en el piso de tablas de madera.
El sonido de la taza al romperse, y quizás el instinto, atrajo a otros. Pronto, más esclavos se aglomeraron en la puerta del comedor, sus ojos desorbitados, la incredulidad luchando con el pavor. Los susurros comenzaron, finos y apresurados, transformándose rápidamente en murmullos de terror y asombro. Nadie se atrevía a tocar los cuerpos, ni siquiera a acercarse demasiado, como si la propia muerte allí presente fuera contagiosa. La hacienda, antes un símbolo de poder y opulencia, se transformaba en escenario de una tragedia indescriptible, donde el dulce aroma de la sangre seca comenzaba a mezclarse con el olor a miedo e incertidumbre que flotaba en el aire. La noticia se corrió como pólvora, y la quietud de la mañana fue rota por una ola de pánico. El caos no tardó en instalarse. Con la ausencia de los capataces, el orden en la hacienda se desmoronó en minutos. Los esclavos corrían en direcciones opuestas, algunos intentando entender lo que había ocurrido, otros buscando seguridad, muchos simplemente queriendo huir de aquel lugar maldito. Gritos y llantos resonaban por los cañaverales, mezclándose con el alboroto dentro de la casa grande, donde la magnitud de la carnicería era aún más evidente. Los cuerpos de los amos, símbolos de autoridad incuestionable, yacían como meros títeres. La incredulidad era la emoción dominante. ¿Cómo podría haberse perpetrado tal acto? ¿Por quién? La imagen de aquella masacre, tan repentina y brutal, quedaría grabada en la memoria de todos los que la presenciaron. Un vívido recordatorio de la fragilidad de la vida y la brutalidad de la venganza. La noticia de la masacre llegó a oídos del jefe de los cazadores de esclavos de la región, Joaquim el Verdugo, un hombre de temible reputación, incluso antes del mediodía. Llegó a la hacienda con un grupo de sus hombres, sus miradas endurecidas recorriendo la escena, intentando discernir la verdad detrás del horror. La investigación inicial fue, como era de esperar, brutal e ineficaz. Los pocos esclavos que aún estaban presentes, paralizados por el miedo, fueron interrogados a latigazos, pero poco podían decir más allá de lo que vieron. El verdugo, acostumbrado a cazar fugitivos, no lograba encajar ese crimen en su repertorio. Las preguntas se acumulaban. La audacia de la acción, la precisión de las muertes y la ausencia de rastros de los perpetradores desafiaban su experiencia y su crueldad. Los detalles de la escena eran macabros. Los cuerpos de los amos y capataces exhibían marcas de un ataque metódico y furioso. No era solo la violencia, sino la forma en que fueron dispuestos, casi como ofrendas, lo que perturbaba a los investigadores. Los símbolos dejados en las paredes y en los propios cuerpos, aunque incomprensibles para los hombres blancos, eran visiblemente deliberados, cargados de un significado ancestral. El verdugo, a pesar de su brutalidad, sintió un escalofrío en la espalda. Reconocía allí no solo un acto de rebeldía, sino una declaración, un ritual. Aquella no era una fuga desesperada, sino una venganza meticulosamente planeada, casi un sacrificio. La crueldad había sido replicada con una ferocidad que asustaba incluso a los cazadores más insensibles. Las teorías oficiales, divulgadas a toda prisa para calmar a la población blanca de la región, variaban entre ataques de bandas organizadas de fugitivos, bandidos prófugos, o incluso un hechizo de brujería venido de la selva. Nadie quería contemplar la posibilidad más obvia y aterradora, que los propios esclavos pudieran haberse levantado en un acto de tal magnitud y crueldad. Pero los susurros entre los esclavos, aquellos que se atrevían a hablar en secreto, contaban una historia diferente, una historia de justicia y retribución. Hablaban de un espectro vengador, de un ángel de la muerte, que había visitado la hacienda. La verdad, distorsionada por la opresión y el miedo, empezaba a formarse en la conciencia colectiva, un secreto compartido. La caza de los responsables fue implacable, pero infructuosa. El verdugo y sus hombres rastrearon la selva, asaltaron comunidades cimarronas vecinas, torturaron a otros esclavos en busca de información, pero Mariana e Isabella habían desaparecido sin dejar rastro. La selva, cómplice silenciosa de la venganza,
las había engullido por completo. La hacienda se convirtió en un punto de vigilancia intensificada, con nuevos capataces aún más crueles y desconfiados, y la vida de los esclavos que permanecieron se volvió aún más un infierno. El miedo, sin embargo, había cambiado de lado. Antes, era el miedo a la opresión. Ahora, era el miedo a la retribución, a la revuelta silenciosa que podría irrumpir en cualquier momento, en cualquier lugar. La impunidad de los amos había sido quebrada. La reacción de los herederos del amo, que vivían en la ciudad, fue de furia y desesperación. Llegaron a la hacienda con semblantes endurecidos, prometiendo venganza y una cacería implacable de los responsables. Para ellos, la masacre representaba no solo la pérdida de vidas, sino un ataque directo a su honor y a su patrimonio. La venganza, para estos amos, era una cuestión de restaurar el orden y volver a imponer su autoridad incontestable. Gastaron fortunas en la búsqueda, contratando más cazadores de esclavos y milicias privadas, dispuestos a pagar cualquier precio para capturar a los asesinos y convertirlos en un ejemplo público. Sin embargo, su determinación chocaba con la invisibilidad de sus verdugos. Los funerales de los amos se celebraron con pompa, una demostración de poder incluso en la derrota. El oro y la seda cubrían los ataúdes, los sacerdotes rezaban misas solemnes, y los pocos amos restantes en la región asistieron, sus rostros pálidos y sus miradas cargadas de aprensión. No obstante, detrás de la fachada de luto, había un nerviosismo latente. La ostentación era un intento desesperado de reafirmar una hegemonía que había sido violentamente cuestionada. La ceremonia no era solo para los muertos, sino para aterrorizar a los vivos, para mostrar que a pesar de la tragedia, el sistema persistía. Pero las flores no podían enmascarar el olor a sangre que aún flotaba en el aire de la hacienda, ni el miedo que ahora se arraigaba en los corazones de los opresores. Los cambios en la propiedad fueron drásticos e inmediatos. Se contrataron nuevos capataces, aún más brutales, y los latigazos se hicieron más frecuentes y severos. La vigilancia se intensificó, con patrullas nocturnas y castigos colectivos por cualquier infracción, real o imaginaria. Los barracones de esclavos fueron revisados con regularidad implacable. Los esclavos prohibidos de reunirse en grupos, incluso para las tareas más triviales. La hacienda se transformó en una prisión a cielo abierto, un régimen de terror para intentar aplastar cualquier chispa de rebelión que la masacre pudiera haber encendido. Sin embargo, la opresión, lejos de sofocar la memoria de la venganza, solo la alimentaba, transformándola en una llama secreta de esperanza. El miedo, un sentimiento que antes era monopolio de los esclavos, ahora se extendía entre los terratenientes de la región como una enfermedad contagiosa. La masacre en la hacienda sirvió como una sombría advertencia. La seguridad de sus privilegios era ilusoria. Las patrullas fueron reforzadas en todas las propiedades, y la desconfianza hacia sus propios esclavos alcanzó niveles alarmantes. Cualquier murmullo, cualquier mirada diferente era motivo para castigos ejemplares. Las reuniones de amos se hicieron más frecuentes, no para presumir sus riquezas, sino para discutir estrategias de seguridad y represión. La sombra de la rebelión, antes una amenaza distante, ahora planeaba sobre cada uno, una consecuencia directa del acto de Mariana e Isabela, que había roto la barrera de la impunidad. La reacción de la comunidad esclava fue compleja y silenciosa. Públicamente, exhibían una fachada de miedo y sumisión, pero en las sombras de los barracones, en las conversaciones susurradas durante el trabajo en el campo, la historia de la masacre adquiría contornos de leyenda. Había temor a las represalias, claro, pero también un sentimiento de triunfo velado, de justicia finalmente alcanzada. Aquel acto de arrojo insano, perpetrado por mujeres que muchos conocían, insuflaba una esperanza antes inimaginable. Las figuras de Mariana e Isabela, aunque ausentes, se convirtieron en símbolos de resistencia, de que la venganza era posible, de que el dolor tenía un límite. Era un secreto compartido, un pacto silencioso de admiración y resiliencia. Mariana e Isabela, tras la fuga, no fueron capturadas. Se adentraron en la vastedad de la selva,
utilizando su conocimiento del terreno y las rutas secretas que habían trazado durante años de servidumbre. La selva, antes solo un límite, se convirtió en su santuario y su laberinto. Circulaban rumores sobre su presencia en comunidades cimarronas distantes, sobre la formación de un nuevo refugio de mujeres libres, pero nada nunca fue comprobado. Desaparecieron entre las brumas de la leyenda, dejando atrás solo la memoria de su coraje, y la carnicería que selló su destino. Su libertad fue conquistada a costa de la vida de sus opresores, un pacto de sangre con la selva que las escondió de sus perseguidores. La hacienda, testigo de tanto dolor y violencia, jamás se recuperó del golpe. Económicamente, el impacto fue brutal, con la pérdida de sus dueños más activos y la huida de muchos esclavos aterrorizados. Socialmente, el lugar se ganó una reputación oscura, un sitio maldito donde la muerte había cobrado su precio. Nadie quería vivir allí, y la propiedad, antes próspera, empezó a languidecer, lentamente tragada por la vegetación. El lujo y la opulencia le dieron paso a la ruina y al abandono. La sombra de la masacre se cernía sobre cada pulgada de tierra, un recordatorio perpetuo de que la crueldad, tarde o temprano, pasa factura. El terror fue el catalizador de una nueva era de miedo y zozobra. La historia de Mariana e Isabela empezó a contarse entre las sombras, en susurros cautelosos alrededor de las fogatas en las barracas de esclavos. Eran relatos transmitidos de boca en boca, de generación en generación, creciendo y transformándose con cada repetición. Al principio, eran solo relatos de una masacre, pero pronto se entrelazaron con elementos de mito y folclore, tejiendo un tapiz de leyenda y esperanza. Cada anochecer, a la luz parpadeante de las antorchas, los niños escuchaban la historia de las dos mujeres que desafiaron la muerte y la opresión. Volviéndose más que simples asesinas, se convirtieron en símbolos. Su memoria se perpetuaba, un grito silencioso por justicia en un mundo de silencios impuestos. Las primeras versiones del cuento estaban cargadas de un misterio casi sobrenatural. Muchos de los esclavos que se quedaron en la hacienda, e incluso algunos capataces, juraban haber visto siluetas en la noche, escuchado lamentos y risas macabras. A Mariana e Isabella las describían a menudo como mujeres jaguar, brujas del bosque, que habían invocado fuerzas ocultas para su venganza. Esa atribución de poderes místicos no solo aumentaba el miedo de los opresores, sino que también elevaba a las dos mujeres al estatus de figuras intocables, casi divinas, para los oprimidos. La leyenda se solidificaba, haciéndolas más que humanas, un eco poderoso de la resistencia ancestral que palpitaba en la selva. En las leyendas se les atribuían nombres: las sombras de la venganza, las guerreras de la noche, pero el más común, susurrado con reverencia y temor, era las hijas de la Jurema. Para los esclavos, la Jurema era una entidad de la selva, guardiana de los secretos y de la justicia. Al ser nombradas sus hijas, Mariana e Isabella se conectaban a algo más grande, a una fuerza primal de la naturaleza, convirtiéndose en las personificaciones de la resistencia inquebrantable. Sus nombres se convirtieron en un código secreto, un llamado a la esperanza y a la rebelión silenciosa. La leyenda cobraba vida propia, alimentada por la necesidad de creer en un poder que pudiera enfrentar la tiranía. Con el tiempo la historia se adornó con exageraciones y mitos que las hacían invencibles. Se decía que podían transformarse en animales, que eran inmunes a balas y látigos, que la propia selva se abría para protegerlas. Se contaban hazañas imposibles, cómo habrían derribado a decenas de hombres con sus propias manos, cómo se habrían comunicado con los espíritus para guiar su venganza. Cada nueva versión engrandecía aún más la leyenda, alejándola de la brutal realidad de la masacre y acercándola al reino de lo sagrado y lo heroico. Se convirtieron en la encarnación de lo imposible, la prueba de que incluso los más oprimidos podían encontrar la fuerza para levantarse. Mariana e Isabela, las hijas de la Jurema, representaban cosas distintas para cada grupo. Para los amos, eran el terror encarnado, la pesadilla de una rebelión inminente, la prueba de que la crueldad solo generaba más crueldad. Para los esclavos,
Eran la personificación de la justicia, la esperanza de un futuro libre, la materialización de la valentía que ellos mismos anhelaban tener. La historia evolucionó con el tiempo, pero su núcleo permaneció intacto. La ruptura de cadenas, la venganza de un pueblo. Si esta historia de justicia y consecuencias también te llegó, no te la guardes solo para ti. La leyenda de Mariana e Isabella, las hijas de la Jurema, perduró por generaciones, resonando por los valles y cañaverales, mucho tiempo después de que la hacienda fuera tragada por la selva. Se convirtió en un testamento silencioso de que la opresión, por más brutal que sea, nunca puede extinguir por completo la llama de la dignidad humana, ni la búsqueda de justicia. Su historia, no un mero relato de un crimen, sino un canto de resistencia, un aviso eterno de que la violencia genera más violencia, y que tarde o temprano, el filo de la navaja de la venganza siempre encuentra su camino de regreso. Dale un like, comparte y suscríbete para no perderte más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.